Hola people, ¿cómo están? Hoy en este viernes de reacciones voy a estar reaccionando nuevamente a So Young después de la primera reacción que hice de ella de I Have Nothing. Si no la viste, te la dejo por acá. Me estuvieron pidiendo y sugiriendo muchas más canciones de ella. Bridge Over Troubled Water creo que fue una de las que más leí. Así que bueno, muy contenta y emocionada de volver a escucharla. Honestamente a mí me encantó su habilidad vocal, su técnica, su color de voz. Así que tengo muchas ganas nuevamente de escuchar su preciosa voz. Antes, si no te has suscrito a este canal todavía, me ayudas mucho si lo haces. Y además también activa la campanita para enterarte cada vez que subo un video. Let's do it. Ella está preciosa. Uy, qué bonito cómo ha empezado. Ok, arrancó en una voz muy liviana, muy de cabeza, muy ligera, muy bien de sopranito. Ya tocó un do5 que, si bien para las sopranos tal vez no es la nota más wow que pueden hacer, sí que ya arrancó en un rango alto y súper lindo, súper ligero, súper suave. Sigamos. Breathing Voice. Ok, pasaron dos cosas muy interesantes. Primero que cuando dijo esta parte, aquí, One Times, ahí ya agrega un poquito de lo que no estábamos viendo todavía, que era el twang, lo que no estábamos escuchando, mejor dicho, que era el twang. Estaba más cubierta, más con un sonido ligero, sin esa cosa estridente del twang, y acá lo agrega One Time. Está bueno ese cambio de matiz ahí. Y luego llega a un Mi 5 con esa voz de cabeza súper ligera, sin tanto ese twang ahí. Me encanta cómo cambia eso, ¿no? Esos cambios de dinámicas, de matices, de maneras de expresar algo. Qué lindo esa subida. Eso. Otra vez ahí. Ahí mezcla el twang un poquito, sale rápido el twang y va un poquito a una voz más ligera, aerosa. Como una voz de cabeza, pero que tiene algo de twang que le da un poquito más de potencia. Y va a un falsete. Qué prolija esa nota. La prolijidad de esa nota. La mantuvo súper prolija esa nota, me encantó. Ok, hasta ahora predomina mucho esta voz bien ligera, ¿no? Como mencioné antes, ligera, suave, pero por momentos agrega ese componente medio twang, en donde la dinámica crece un poco y es como endulza su voz por momentos con esas pequeñas potencias de golpe que agrega, pero sí que se mantuvo en esa voz súper ligera. Me encanta, es como un canto de ángeles lo que está cantando, precioso. Sigamos. Increíble la prolijidad que tiene al cantar. Ok, ya se fue de lo... Ahí no arrancó con esa ligereza, ya empezó en una voz más grave, más de pecho.
Me encanta ese cambio, ¿eh? Tuan. Ok, es súper interesante lo que está pasando porque en la introducción de la canción nos metió esa ligereza y ahora es otra cosa. Un sonido más grave, más con un modo vocal más de pecho, más el twang ya está ahí. I will come for you. Me gusta cómo termina el you. Me recuerda a cantantes más del you, del jazz o del soul, que suelen usar como un sonido ahí medio oscuro y grande para los graves. Oh, you. Eso es una laringe un poco más baja. Y es como muy distinto a cómo lo venía haciendo y le da un matiz precioso. Vamos a escucharlo de nuevo. O sea, notan esos dos lugares distintos. I will come, twang, come for you. Cero twang. Un sonido ahí, oscuro, bien grande de paladar. Es hermoso cómo manejo eso. Sigamos. Es muy hermoso cómo la canción fue desarrollándose, creciendo. Que quiero decir que, como había dicho, empezó con una voz muy angelical y de pronto acá es como un desarrollo de la voz enorme. Es muy linda esa estructura vocal que fue dando. Hizo en un momento como un cracking o un flip. Quiero retroceder a ver qué fue lo que hizo. Dos cosas. Por un lado, la abertura que tiene en su boca, súper grande, un paladar bien amplio, una lengua bien despegada del paladar, lo que le da mucho lugar para poder generar ese sonido. Más resonancia, power, un buen belting hizo ahí. Yo mencioné en el otro video que era una reina con la mixed voice, con la voz mezclada, y acá claramente lo está haciendo muy bien. Es un belt hecho con el belt, se hace con voz mezclada, ¿sí? Es una voz mezclada que tiene una cierta preponderancia de la voz de pecho, pero no deja de ser una voz mezclada y la maneja súper bien. Y por el otro lado, ese crack, que es como un sonido que se desconecta muy rápido. Estamos en un Mi 5, ojo que es un lugar muy agudo para tirar esa potencia en la voz. Es hermoso, hermoso. Eso es muy de soprano, poder en esas notas dar más potencia al sonido. Me encanta, su tesitura es preciosa. Mucho espacio. La cara de estos hombres, de estas personas, están embobados viéndola porque es increíble lo que está haciendo esta mujer. Es increíble. Uy, Dios. Ok, metió un sol 5. Dios, es que el manejo que tiene de la voz mezclada, de la mixed voice, me sigue sorprendiendo. En I Have Nothing lo había visto, pero acá es como más todavía. Aparte es como que tiene, ¿no? Está generalmente en la voz mezclada.
al menos en la segunda parte de la canción. En la primera vimos que no, que era como todo más ligero, angelical, voz de cabeza. Acá está en esa mezcla, pero que continuamente está metiendo otros matices. En un momento, como les mencioné al principio de esta estrofa, como metió un sonido oscuro, bien de medio yacero, como dije, y cómo va metiendo crackings, flips, cosas así, efectos, matices, yendo y viniendo todo el tiempo a la voz mezclada. Maneja increíblemente eso. Me fascina, me fascina. Nótese ese espacio vocal que maneja, cavidad oral súper amplia. Maneja, a ver, la octava 5 para cantar no es nada fácil. Especialmente cuando ya pasas del do, del re. Es increíble cómo va al sol y al fa 5. Noto que maneja, en I Have Nothing creo que llegaba al sol 5 también. Es como una nota que puede tirar muy fácilmente ella. Y no es fácil. Me encanta. Esos fueron crackings. Algo que me interesa mucho es la posición de su boca y su lengua. Es una lengua que está muy relajada. Para lograr eso está muy relajada. Tiene la postura de la lengua perfecta. Y por cierto, ya que hablamos de postura, el cuerpo de ella se mueve mucho, acompaña mucho lo que canta con el cuerpo. Las manos la acompañan. Tiene una postura brillante. ¡Ay, qué lindo eso! Ok, me sorprende mucho porque cuando ella tiró ese final con sol 5, yo empecé buscando la nota en un re 5. ¿Y por qué hice esto? Porque sonó con tanta potencia que no parecía un sol 5, parece como una nota un poquito más grave. Generalmente cuando hacemos esas notas nos suenan más agudas, no nos suenan más agudas porque la nota es esa nota, pero nos suena con un cuerpo como muy chirriante, muy agudo porque es una nota aguda, pero ella tiene tan buen manejo de la voz mezclada y del belting que ese sol 5 le suena potente, como si fuese un sonido más grave. Por eso yo empecé buscándola en un re 5, pero no, tuve que irme hasta el sol 5. Vamos a volver a escucharla. La potencia que tienes un sol 5. Estoy fascinada. Además, su performance, ella, cómo se maneja en el escenario, preciosa. Me encanta, me encanta. No puedo creer ese sol 5 con tanta potencia, todavía no lo creo. Es tremenda. Me fascina esta mujer. Dios, cuando me habían dicho que era la Dimash en mujer, creo que entiendo por qué lo decían. Bueno, gente preciosa, muchísimas gracias por haber estado en este video. Tengo muchas ganas de seguir haciendo reacciones y análisis a ella. ¿Qué próxima canción quisieran que analice y reaccione de So Young? Mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.